buen día para todos. Hoy estudiaremos sin descanso y rebeldes. Pero antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de salvación. Permite que el Espíritu Santo nos hable y que podamos transmitir un mensaje certero. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El comportamiento y la conducta inapropiados a lo largo de esta vida van en aumento. Todos estos comportamientos negativos en el ser humano se deben al pecado de la misma raza humana, porque nosotros no somos obedientes, no acudimos a Cristo a cada momento y estamos separados de Él. Deberíamos acudir a Él más bien en obediencia y con mucha fe. Muchas personas hoy solo se dan cuenta que llevan una conducta inapropiada al ver los resultados negativos de su propia vida. No esperes a que te vaya mal, no esperes a estar en aprietos para reconocer que el verdadero camino que trae paz es el de Cristo Jesús. Pero aunque tu vida sea contraria a los planes de Dios, si te arrepientes de corazón, Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Muchos hoy nos sentimos en el desierto de esta vida, sin ganas de vivir, sin proyección, sin futuro, sin nada que nos asegure un bienestar. Después de dar vueltas en los sinsabores de este mundo, debes hacer un alto y mirar hacia el cielo, donde está quien te puede ayudar. El único que te puede ayudar en este mundo verdaderamente, te puede ayudar, acude a Él. Buscamos culpables de nuestros fracasos. Buscas culpables cuando te va mal. Le echamos la culpa a Dios, pero recuerda que tú tomaste tus propias decisiones sin ayuda divina, pero si realmente permites al Espíritu Santo que te transforme, en ti nacerá la luz. Para poder avanzar en este mundo turbulento y lleno de inseguridad, debes avanzar con fe en Dios y desconfiar de ti mismo. Debes aferrarte con fe a las promesas de Dios. La fe te ayuda a confiar en Dios y el resultado es la obediencia. Lee las Sagradas Escrituras y allí te encontrarás con el Dios de las promesas. Leamos Números, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. La Biblia dice que el pueblo se quejó. Literalmente ellos fueron como murmuradores del mal, es decir, mal en el sentido de infortunio, desgracia. Quizá el desierto les parecía una trampa de muerte. El pueblo de Israel se encontraba aterrorizado por su propia imaginación. Comenzaron a predecir toda suerte de males que allí les sobrevendrían. Los extremos del campamento, la gente extranjera, estaba en los bordes del campamento. Moisés oró. Moisés era un gran hombre de oración, siempre listo para interceder por otros. El pueblo de Israel se encontraba intranquilo. Ya había pasado un año y nada que llegan a la tierra prometida. Vieron muchas manifestaciones del poder divino, pero en este versículo los vemos quejándose. Si seguimos leyendo el capítulo número 11 de Números, el versículo 4 y 5, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
la gente extranjera se ha sugerido la gente o la palabra gentuza como una traducción moderna adecuada. Eran aquellos que no hacían parte del pueblo de Dios. La Biblia dice que tuvieron un vivo deseo. Literalmente tuvo un gran anhelo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar. Para los israelitas, esto llegó a ser casi un hábito en momentos de disgusto y enojo. Ellos pidieron carne. Los israelitas eran ricos en ganado cuando salieron de Egipto, pero quizá no todos los israelitas tenían grandes rebaños y manadas, y sin duda la cantidad que tenían no era suficiente para proporcionarles un régimen regular de carne para todos, aun suponiendo que eso hubiera sido lo mejor para ellos. La Biblia dice, y se quejaron porque en vez de pescado, melones, ajos y cebolla, Dios les dio a comer, que ellos querían comer carne. La mayoría de nosotros sufrimos de amnesia histórica. Recordamos el mal que nos hace y no el bien. Dios durante un año los había sustentado sin necesidad de trabajar, pero no recordaron esa providencia de Dios, pero sí recordaron la comida de Egipto, pero olvidaron lo duro y las pesadas cargas que les imponían los egipcios. Moisés, el gran profeta, también le dice a Dios: ¿cómo me dejas esta multitud para yo guiarla como si yo fuera su madre? Pero Dios escucha y responde a sus hijos. Sigamos leyendo en Números, capítulo 11, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios les dio lo que ellos pedían. Ellos querían carne y Dios les proporcionó carne, pero ellos no necesitaban carne. Ellos la pidieron por rebeldía. Ellos necesitaban al Dios de la salvación. Ellos no querían ser guiados por Dios. Luchaban para ser libres, pero al final desecharon al Dios de la libertad. Luchaban para sentirse solos y no ser guiados por Dios. Cuando tú actúas por tus instintos y no dejas que Dios gobierne tu vida, tarde o temprano verás el desastre en tu propia existencia. Leamos Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él la había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Biblia dice que María y Aarón. El nombre de María es dado en primer término, pues ella presidió esa murmuración. El padre de Séfora era en realidad madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 25, versículo 1. Al reunirse con Moisés en el monte Sinaí, Séfora había observado las pesadas responsabilidades que llevaba su esposo y le había expresado a Jetro sus temores por el bienestar de Moisés. Por lo tanto, Jetro le aconsejó a su yerno que eligiera a otros para que compartieran las responsabilidades de la administración con él. Cuando Moisés siguió este consejo sin consultar primero con María y Aarón, ellos quedaron celosos con él y echaron la culpa a Séfora porque consideraban que Moisés no los había tomado en cuenta. El hecho de que Séfora fuera madianita, aunque adorara al Dios verdadero,
fue usada por María y Aarón meramente como una excusa para rebelarse contra la autoridad de Moisés. Él no violó el principio de no casarse con paganos cuando la tomó como esposa, de lo que indudablemente lo acusaban. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. El hermano y la hermana aquí pretenden igualdad con Moisés, ignorando que Dios lo había colocado en una posición singular de autoridad. Pero Jehová oyó las palabras de estos rebeldes. Él oye todas las quejas contra sus siervos. Pero Moisés era un hombre muy manso, de una raíz que significa humilde, sumiso y también modesto. El rasgo de carácter que aquí se describe como humildad es esencial para ser dirigente en la causa de Dios. Moisés no era naturalmente humilde. Desarrolló esa cualidad como resultado de los 40 años pasados en la dura escuela del desierto de Madián. Solo un hombre humilde sabe cómo ser sumiso ante Dios y ante sus subordinados, y al mismo tiempo ser un caudillo valiente y dinámico. No hay lugar en la obra de Dios para un dirigente que cree tener la prerrogativa de dominar a sus colaboradores y ser su dictador. Dios le concede el don profético a Moisés, no como un arma para ejercer poder. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo. Moisés aprendió a depender de Dios. La respuesta de Dios para María fue un castigo con lepra. Aunque fue temporal, sirvió para una disciplina para esta familia, para lograr en esta familia un cambio de actitud. Luego notamos en este capítulo que Aarón suplica por María. Eso es lo que debe hacer un verdadero líder: interceder por sus hermanos. El líder no está para criticar, sino para edificar. Sigamos estudiando un poco más acerca de este pueblo rebelde. Leamos Números, capítulo 13, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Después de tanto caminar, los israelitas llegan a la frontera de Canaán y mandan a 2 espías para que miren la tierra que van a heredar y que a su vez traigan un informe. Miremos algo acerca del informe. Hablaron mal. El mensaje dado fue completamente desanimador. Aunque no necesariamente falso en lo que atañe a los hechos, la palabra traducida hablaron significa inventar. Ellos divulgaron. Sin duda las apariencias parecían justificar el mal informe. Desde un punto de vista humano, la conquista de Canaán puede haber parecido imposible, pero Dios les había prometido la tierra y les ordenó que entraran y la subyugaran. Su fracaso en realizar entonces lo indicado reflejaba duda en cuanto al poder de Dios para darles Canaán. El elocuente argumento de Pablo en favor de la fe se refiere a la triste experiencia de Cades Barnea como a una lección plena de significado para los cristianos. Ellos dijeron que esa tierra tragaba a sus moradores. No es claro el significado de la expresión así traducida. Difícilmente puede referirse a la pobreza de la tierra, puesto que acababa de ser descrita como una tierra que fluye leche y miel. Eso lo encontramos
En Números, capítulo 13, versículo 27, era una contradicción de su informe de Canaán. Canaán era una tierra fértil. La referencia a la condición física superior de los gigantes también parecería desmentir su informe. Hombres de grande estatura. Describe a los amorreos altos como cedros y fuertes como encinas. Como este informe desalentador, inquietos de corazón, eligen llorar y murmurar antes que seguir por fe, marchar y alcanzar la victoria. Cuando estamos descontentos, se afectan nuestras emociones. Además, hubo malas decisiones, lo que encadenó como resultado agitación e infelicidad. Leamos Números, capítulo 14, versículo 5. Allí aparece la respuesta de la multitud. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Caleb dice: los comeremos como pan. Es decir, será fácil vencerlos. Esta expresión mostraba gran fe en la capacidad y voluntad de Dios para cumplir sus promesas. Literalmente, ellos estaban al amparo de Jehová. Quizá Josué y Caleb pensaban en la nube de Dios que estaba sobre el campamento de Israel para su conducción y protección, y así sugirieron la incapacidad de los dioses de los paganos para proporcionar protección. Pero la multitud, ellos, quieren apedrearlos. Toda la congregación se rebeló contra Dios. La rebelión es pecado, y la rebelión trae consecuencias para la muerte, y eso conduce a innumerables fracasos. La multitud se enloqueció, quedó fuera de sí. Cuando estás en estos momentos de tu vida, el Espíritu de Dios no puede dirigir ni controlar tus impulsos. Gracias a la bondad de Dios que intervino y controló a esa multitud enloquecida, la gloria del Señor llegó y todos soltaron las piedras. Llegó el Todopoderoso y nadie puede con él. Aunque Dios sabe que están en contra de Moisés, Caleb y Josué, al final se están rebelando contra Dios mismo. Cuán absurdos somos cuando vemos o vamos en contra de la voluntad divina. Dios interviene. Leamos Números, capítulo 14, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, hasta cuando no me creerán, a través de toda su historia, los judíos han puesto gran énfasis en que son descendientes de Abraham. Sin embargo, han insistido en fallar precisamente en aquello por lo cual fue honrado Dios. Esta falta de fe es lo que impidió que entraran en el reposo de Dios, tal como lo registra Hebreos capítulo 4, versículo 11. Todas las señales
El pueblo de Israel recibió muchas señales divinas, a pesar de que la falta de fe en amplios sectores del mundo moderno, las señales en su forma más explícita son una evidencia destinada a confirmar los mensajes de Dios. Dios le propone a Moisés y le dice: acabemos con toda esta multitud rebelde, y yo haré de ti una gran nación. Pero Moisés es un verdadero hombre de Dios. Moisés mejor decide orar, tal como lo hizo Jesús después que oró por los discípulos y por todos aquellos que habían de creer en él por la palabra de los apóstoles. Oró por todos nosotros cuando merecíamos la muerte. Moisés no se detiene a juzgar o a señalar. Él solo le interesa la salvación de su pueblo. Moisés intercede pidiendo perdón. La gracia de Dios combate la rebelión. El perdón ofrece un nuevo comienzo. Pero aunque existe la gracia, el pueblo debe sufrir las consecuencias. Y debe sufrir sus consecuencias a las decisiones equivocadas que toma. Y esa generación no entrará en la tierra prometida. Ellos debían ser luz para los demás, pero nunca fueron luz sino tinieblas. Pero aún estaban tropezando en la oscuridad. Aún no habían aprendido a confiar en Dios. Era necesario que surgiera otra generación. ¿Cumplida tú la misión o dejarás que otro ocupe tu lugar? Está en tus manos. Haz un análisis de tu vida espiritual. Dios te dejó en esta tierra para que prediques un mensaje de salvación. ¿Será posible que nuestra condición espiritual sea semejante al Israel de antaño? Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. No sigáis siendo idólatras. Si la palabra de Dios dice que no sigáis, es porque el pueblo de Dios ha seguido cometiendo los mismos pecados, lo que sugiere que algunos de la iglesia de Corinto todavía practicaban la idolatría, como lo habían hecho sus antepasados israelitas. Idólatras. Se refiere principalmente a la adoración del becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte con Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32. La amonestación era particularmente adecuada para los corintios, algunos de los cuales indudablemente se sentían en libertad de asistir a festines en los templos de los ídolos, a comer y a beber y a jugar, a divertirse. Es una cita de Éxodo 32, versículo 6. Los israelitas, ahora al pie del Sinaí, no habían olvidado las cosas que habían visto y practicado en Egipto, en donde la idolatría era la rebelión del Estado. Conocían muy bien los actos sensuales y pasionales característicos del culto a los dioses falsos, y sin duda los imitaron en su adoración del becerro de oro. La glotonería y la embriaguez nublaron su mente, de modo que no pudieron seguir discerniendo entre el bien y el mal, y fueron esclavizados por las pasiones carnales, exponiéndose así a las sutiles tentaciones del enemigo. De igual forma, hoy, algunos de nosotros somos idólatras, adoramos y dedicamos más tiempo a las cosas creadas que a nuestro Creador. Estamos estudiando la Biblia y no deja de llegarnos mensajes de las diferentes redes sociales. Eso es un distractor para nuestra vida espiritual. Nos muestra la lascivia como amor. A cada momento nos invaden con comerciales: cómo verte mejor, cómo mejorar tu figura, cómo verte más bello. Al final, Satanás te seduce y terminas accediendo a sus deseos. Pero Dios está allí para controlar tus emociones si tú permites que el Espíritu Santo entre a tu vida. No te comprometes a medias con el Señor. Entrégalo hoy mismo todo tu corazón. Pablo habla de ejemplo
Esto no significa que los israelitas pasaron por sus muchas y variadas vicisitudes con el solo fin de proporcionar ejemplo a los cristianos, sino que sus tristes experiencias sirven simplemente como un ejemplo adecuado para impresionar a la iglesia con la importancia de evitar las faltas que ellos cometieron, para amonestarnos a nosotros, para amonestar a todos los cristianos de todos los siglos, que no confíen en su propia fortaleza o sabiduría. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios los hizo morir en el desierto y posteriormente en su historia hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. Eso lo encontramos en Jeremías, capítulo 17, versículo 23. La amonestación que se hace a los cristianos de que aprendan la lección del episodio de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán. Eso lo encontramos en Números, capítulo 25, versículo 9. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido especialmente, dándole a conocer su ley y asimismo conocimiento muy superior al que pudieran poseer otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. Los cristianos, a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, deberían tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que no lleguen a entrar en la Canaán celestial. Ese mensaje es aún más importante hoy, pues los que vivimos ahora tenemos la ventaja del registro acumulado de las épocas precedentes de la historia sagrada y estamos viviendo en el tiempo cuando el propósito de Dios debe llegar a su clímax con la segunda venida de Jesús. Hoy te invito a que tomes las mejores decisiones para tu vida espiritual y futura. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.